Muy buenos días a todos y a todas en este nuevo lunes de leer, nuestro segundo lunes del mes de octubre, que como recordarán de lo que les contaba la semana pasada, voy a dedicarlo a lecturas que tengan que ver con el tema del mes, digámoslo así, que es el mundo del misterio, el mundo de la brujería, el mundo de lo espiritual, a propósito de las fechas claves que tenemos hacia el fin de mes, que van desde Halloween hasta el Día de los Fieles Difuntos y el Día de Muertos. Y como recordarán también de lo que les comentaba la semana pasada, las lecturas de este mes las he tomado de esta antología, Las Voces de la Sirena, compilada y seleccionada por José Ricardo Chávez, que recoge textos de ese mundo, de ese tipo, de ese género de literatura del que les estoy hablando, escritos por autores y autoras nacionales, costarricenses, y eso lo hace mucho más interesante. Y en este libro encontré el texto que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que me pareció doblemente interesante. Primero, por tratarse de un texto de esta naturaleza, de este género fantástico, en un autor en el que usualmente no estamos acostumbrados a encontrar ese tipo de texto, lo asociamos más con otros géneros de la literatura. Y segundo, porque se trata de uno de los autores fundamentales en la formación de la literatura costarricense de inicios del siglo XX. Se trata del escritor Joaquín García Monge. Como sabemos, Joaquín García Monge vivió entre 1881 y 1959 y su nombre es extremadamente conocido. Todos lo asociamos con algunos relatos fundamentales, como les decía, de la literatura de inicios del siglo XX. Además, fue un ilustre educador. La escuela donde yo estudié, por ejemplo, lleva su nombre, Joaquín García Monge. Y fue creador y sostuvo uno de los escritos, de las publicaciones esenciales para la educación y el conocimiento en el siglo XX, que fue el repertorio americano. Usualmente asociamos el nombre de García Monge no solo con el repertorio americano, sino con su famosa novela El Moto. Pero leyendo y revisando esta antología de Las Voces de la Sirena, encontré este texto suyo del género fantástico y me pareció interesante compartirlo con todos ustedes el día de hoy. El cuento es un cuento realmente corto, se titula La Mala Sombra y dice así: sembrábamos entonces unos frijoles invernizos. Proceso Vega se llamaba mi compañero. Éramos vecinos y amigos. Al igual que otras veces, aquella habíamos conversado poco. Algo me había contado ya Proceso de por qué se casó con Juana y no con otra muchacha que de joven había conocido primero y querido mucho. De pronto nos interrumpieron unas voces que venían de la calle. Proceso, aquí está el cholo. Miramos a la acera. Hablaba un tío de Proceso, un viejo pálido de grandes bigotes grises y expresión triste. Recuerdo que Vega cesó repentinamente su tarea y creo que se marchó sin decirme nada. A poco vi que se dirigían los tres a la casita de Proceso y que iba profiriendo voces de sorpresa y alegría. Más tarde volvió Proceso, contento, locuaz, como raras veces lo había visto así. Por él supe entonces que el cholo era un hermano de Juana, hermano único, ausente por muchos años, ya le creían muerto, tanto que rara vez se acordaban de que vivía en Guatemala. Muy flaco, muy pálido, muy enfermo, muy pobre, Juana había llorado al reconocerlo. Siguió haciéndome recuerdos de mocedad. Me contó que en su tiempo en el barrio nadie aventajaba al cholo en las pescosadas. Ahora el cholo poseía para Juana, Proceso y todos los suyos la seducción del que ha estado ausente muchos años del hogar. Sentado al anochecer de aquel día en el corredor de mi casa, pienso en Proceso, mi amigo y mi vecino, y le oigo como tantas otras veces picando el pasto de las vacas allá en su casita al pie de la cuesta junto al riachuelo. Cetrino, algo corbetas. Así es Proceso. Pobre, irritable, labriego laborioso y bueno. Tiene 3 vacas que pastean por las callecitas y que le ayudan a vivir con la escasa leche que dan y que él vende. Eso, los jornales y la casita es cuanto posee. Ahora le oigo. Vocea a las vacas voraces y con sus palabras agría el anochecer gris, nublado y triste.
Ahora nos hemos vuelto a ver y trabajamos juntos. Ha transcurrido un año. Para mí casi todo está lo mismo. De nuevo sembramos frijoles invernizos. Proceso ha pasado días amargos. Murieron las vacas y murió también la hija menor. Para comprar unos bueyes hipotecó la casita. Con los bueyes se hizo boyero urbano. Malos tiempos, trabajo escaso. Días hubo en que no ganó ni para el sustento de los animales. Y luego la enfermedad suya y el deshacerse de los bueyes para pagar gastos al médico. Y lo peor, la tartamudez que le quedó a ratos. ¿Y qué le parece? Toda esta tuerce me viene desde que llegó el cholo a casa. Porque el cholo nos ha traído la mala sombra, ¿sabía don Joaquín? Y de eso nadie me saca. Así decía el pobre Proceso entre enternecido e irritado. Y esto era lo cierto, que el cholo debía una muerte allá en Guatemala, la de un compañero de trabajo en los ferrocarriles, y fugitivo había venido a asilarse en casa de su hermana. Y mientras él viviera con ellos, las desventuras no cesarían de perseguirlo. Y lo verá don Joaquín, la casita se perderá también, porque estamos salados. El cholo en vano había buscado trabajo y prometido irse. ¿Y cómo despacharlo? Transcurrieron los días implacables, de mal en peor. Proceso ha resuelto irse. ¿A dónde? A las mesas con la mujer y la hija. Ahí hay leche, frijoles y trabajo. Ahí quedan la casita y el solar, que se los dejan por lo que debo. ¿Y el cholo? Ahí queda también, que él se las componga como pueda. Pero el curso de la vida sigue su propio y misterioso destino. ¿Al fin se fue Proceso a las mesas? No se fue, porque un día de tantos murió, quebrantado de sufrir. ¿Y qué es ahora del cholo, de la casita, de Juana, de la Baltasara, la hija? Solo Dios lo sabe. De Joaquín García Monge, La mala sombra, que viene en esta hermosa compilación de relatos fantásticos costarricenses hecha por José Ricardo Chávez para Uruk Editores. Tengamos todos y todas una bonita semana y nos leemos en el próximo lunes de leer.